En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Un saludo cordial a todos mis amados hermanos en los diferentes países del mundo. Gracias por seguir el mensaje de la verdad presente. Hoy tendremos un tema con el título El calendario de Dios. Hoy veremos todo lo que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 se propuso hacer con el calendario profético de Dios y veremos cuáles son las características de este cuerno pequeño. También miraremos en este tema, con la ayuda de Dios, cómo este poder político religioso trató de cambiar el tiempo y la ley de Dios. Y vamos a ver cómo muchos predicadores de la verdad presente hablan de Daniel capítulo 7, pero no mencionan en detalles cómo este cuerno pequeño, que es el sistema del papado, trató de cambiar el tiempo y cómo lo hizo de modo tal que ha engañado incluso a muchos cristianos adventistas. Así que no te pierdas nuestro tema hoy, que estará bastante interesante. Vamos a ver el calendario profético de Dios y a qué se refiere la palabra cuando dice que este cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos y la ley. Vamos a ver eso en plenitud, no te lo pierdas. Así que te invito para que juntos vayamos a Dios en medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Me escondo detrás de la roca que es más grande que yo, que es Cristo Jesús, para que no me vean a mí, Señor, sino que lo vean a Él y solo Él sea exaltado. Permite que el mensaje pueda ser entendido, Señor. Te suplicamos que tú envíe tu Santo Espíritu y tus ángeles para que disipen los ruidos y disipen todas tinieblas de este lugar, de modo que solamente tú puedas estar conmigo aquí y con cada uno de los hermanos que van a ver el mensaje. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, un saludo, un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por todo el cariño, gracias por todas las oraciones. Estamos aquí avanzando mientras Dios lo permita. Bien, amados hermanos, entonces vamos a ver hoy en nuestro tema, vamos a ver el calendario profético de Dios. Eso vamos a ver. No sé si ustedes se daban cuenta que Dios tiene un calendario profético. Dios es quien maneja el tiempo, ¿verdad? El ser humano siempre anda en busca de descubrir a través del tiempo los misterios que están escondidos dentro de la palabra de Dios. Y aunque Dios ha prometido a través de Jeremías 33:3 que Él nos va a dar ese conocimiento, vamos a demostrar hoy con la Biblia y el espíritu de profecía que no te toca ni a ti ni a mí saber la fecha exacta del segundo advenimiento de Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver en detalles. Así que vamos entonces a adentrarnos a nuestro tema, que es el calendario profético de Dios. Y yo les pido que tomen un lápiz y papel para que ustedes puedan entonces anotar lo que vamos a aprender en esta oportunidad, que será de mucho provecho espiritual. Así que el primer pasaje que quiero leer, el pasaje que nos va a servir como cabecera, va a ser este pasaje de Ezequiel, capítulo 3, versículos 10 y 11, un pasaje que nos da a nosotros la encomienda de lo que usted y yo, como predicadores de la verdad presente, como hijos de Dios, como perteneciente al remanente, debemos hacer. Que eso es lo que dice el verso 10. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ahora nota en el versículo 11: y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o no escuchen. Así que la encomienda, amados hermanos, es nosotros predicar, escuchen o no escuchen. Entonces, tomando ese texto como base, vamos entonces a el libro de Daniel capítulo 7 y el versículo 25, donde está allí la plataforma, la base de lo que va a ser nuestro tema. Vamos allá, Daniel capítulo 7, versículo 25. Allí se está describiendo este poder político religioso, ¿verdad? Del cuerno pequeño. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará.
Y ahora viene la parte que nos interesa. Y pensará, esa palabra pensará, anótenla bien en su mente que la vamos a descifrar, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. He subrayado aquí algunas palabras: pensará, cambiar los tiempos, ¿verdad? Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. Aquí hay varios detalles que lo vamos nosotros a descifrar, porque he encontrado predicadores y hermanos que creen, ¿verdad?, que este tiempo, tiempo y medio tiempo se refiere a 3 años y medio literales, y eso lo vamos a ver en el contexto de la interpretación historicista. Eso lo vamos a ver, así que no se lo pierdan. Bien, entonces aquí tenemos varios detalles, amados hermanos. Dice que este cuerno pequeño hablará. Ese término está en futuro. Hablará, claro, cuando Daniel lo escribió, hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Yo quiero que tú te concentres en esa palabrita: pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora bien, este poder que se está describiendo aquí en Daniel, uno de los objetivos principales era que él iba a cambiar los tiempos y la ley. ¿Pero cuáles tiempos? ¿Tú te has preguntado eso? Bueno, nos vamos a dar cuenta con nuestro estudio que se está refiriendo al tiempo, ¿verdad? Se está refiriendo al tiempo del calendario profético de Dios. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que los hijos de Dios no se den cuenta en qué punto de la historia están parados. Y eso lo vamos a ver en plenitud más adelante. Ahora yo quiero que vayamos rápidamente a Daniel capítulo 2 y el versículo, Daniel capítulo 2 y el versículo 21, y miremos allí la palabrita tiempo, para que nos demos cuenta quién es el único que puede mover el tiempo, porque repito, uno de los objetivos de este cuerno pequeño es cambiar el tiempo, y nos vamos a dar cuenta cómo lo ha logrado. Interesante. Amados hermanos, entonces vamos a ver en Daniel 2:21 a quién le pertenece el tiempo y quién es que está en su sola potestad de cambiar los tiempos. Dice en Daniel capítulo 2, versículo 21, Él muda los tiempos. Se está refiriendo a Dios. Dios es el único que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ojo con esta frase: Él muda los tiempos y las edades, porque la vamos a ver más adelante y nos va a servir de mucho para que podamos entender la contraparte que hay entre Daniel capítulo 7, ¿verdad?, verso 25, donde este cuerno pequeño se propone cambiar los tiempos y la ley, y nos vamos a dar cuenta que quien puede cambiar el tiempo, porque fue Él quien lo creó, es nuestro Dios. Por eso aquí la contraparte dice: Él muda los tiempos. Ese prefijo Él se refiere a Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría y la ciencia a los entendidos. Bien, amados hermanos, entonces aquí encontramos en este pasaje la palabra tiempo, que es la que vamos a estar haciendo énfasis en este tema. Bien, entonces vamos a ir rápidamente a Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, y vamos a anotar allí nuevamente la palabra tiempo, y en esta oportunidad, en vez de decir edades, va a utilizar otro término. Pero nos vamos a dar cuenta que solamente Dios está en su sola potestad de cambiar los tiempos, porque Él los creó, el tiempo. Dice allí en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahí tenemos la palabra tiempo, ojo con eso. Versículo 7, ahora viene, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Otras versiones dicen las épocas, las edades, que el Padre puso en su sola potestad. Ojo con esto, porque esto es importante para nuestro tema. Dice aquí: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Vamos a encontrar que se han levantado a través de toda la historia grandes predicadores y falsos profetas estableciendo fecha para la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y eso vamos a encontrar en las declaraciones de Elena de White, que cualquier persona, por alto rango religioso que tenga, si establece una fecha para la venida de Cristo, hace lo mismo que hace el cuerno pequeño: cambiar los tiempos, ¿verdad?, y la ley. Y eso lo vamos a ver con el espíritu de profecía. Pero lo que queremos destacar aquí es que
dice la palabra, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí está hablando de un enfoque profético. De un enfoque profético que tiene que ver con la aparición de la segunda venida de Cristo. Ahora viene una pregunta muy interesante. Aquí viene la pregunta. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que poner fecha para la venida del Señor Jesucristo es cometer el mismo pecado que cometió el cuerno pequeño? O sea, si yo, Sandy, digo en el año 2031 viene Cristo, o en el 2027 viene Cristo, estoy cometiendo el mismo pecado, según la mensajera del Señor, que cometió el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, versículo 25. ¿Cómo así, Sandy? Vamos a verlo. Lea conmigo rápidamente el libro del Evangelismo en la página 164. Y también usted puede buscarlo en Review and Herald del 22 de marzo del 1892. Y dice así la palabra de Dios. Los tiempos y las sazones son el dominio exclusivo de Dios. ¿De qué son los tiempos y las sazones? O sea, los tiempos y las edades son de dominio exclusivo de Dios, dice la palabra de Dios, inspirada. Y ahora viene una pregunta. ¿Y por qué no nos ha dado Dios este conocimiento de saber exactamente los misterios de los designios de Dios? Porque no haríamos un uso correcto de él si se nos diera. Ahí está. Hay mucha gente que a través de las edades ha puesto fecha para la segunda venida de Cristo. Ha puesto fecha para ciertos eventos. Y cuando llega la fecha y el evento no se da, entonces esos predicadores quedan en la fea y hacen quedar en la fea a Dios y a las profecías. Es un mal testimonio, porque aquí dice claramente, los tiempos y las sazones son del dominio exclusivo de Dios. ¿Y por qué no nos ha dado Dios este conocimiento? Porque no haríamos un uso correcto si se nos diera. No podéis decir que Él vendrá de aquí a 1 año o a 2 años o 5 años, ni tampoco debéis postergar su venida declarando que no ocurrirá antes de 10 o 20 años. Aquí está hablando claramente la mensajera de la segunda venida de Cristo. De repente, tenemos que ser equilibrados. Yo no puedo decir, Cristo viene dentro de 20 o 30 años. Lo estoy poniendo muy lejos. Pero tampoco puedo decir, viene entre 5 o 10. Ustedes ven, la mensajera es clara. La venida de Cristo es inminente. Las profecías indican que está cerca. Más cerca que cuando creímos. Pero no podemos decir dentro de 5, dentro de 10, dentro de 30. No podemos decir eso. No está en nuestra potestad decir eso según la mensajera del Señor. ¿Qué más sigue diciendo? No hemos de saber el tiempo definido. Ahora escuchen bien, hay 2 eventos que nosotros no vamos a ver el tiempo definido de esos 2 eventos, está claro. Ni del derramamiento del Espíritu Santo, ni de la venida de Cristo. Ahí está, clarísimo, la parte de abajo. No hemos de saber el tiempo definido, ni del derramamiento del Espíritu Santo, ni de la segunda venida de Cristo. Entonces, cualquier predicador que le diga a ustedes, en tal fecha se va a derramar el Espíritu Santo, está hablando mentira de acuerdo a la palabra de Dios. Cualquier predicador o pastor o ministro, quien sea, cualquier entidad religiosa que le diga a ustedes, en tal fecha viene Cristo Jesús. Y esto no es algo de exageración. Hay muchos ministerios ahí en la YouTube que están predicando que en el año 2031 viene Cristo. Bueno, ojalá que venga hoy o que venga mañana. Siempre estoy listo para su llegada. Ese debe ser el sentido de cada creyente. Pero la palabra de Dios prohíbe rotundamente el establecimiento de fechas. Y compara a aquellos que ponen fecha como el cuerno pequeño. Porque no sabemos la fecha del derramamiento del Espíritu Santo ni de la segunda venida de Cristo. Ahí está, Evangelismo 164. Entonces, hasta aquí vamos claro, ¿verdad? Que los que establecen fecha cometen el mismo pecado que el cuerno pequeño, que trataría de cambiar los tiempos y la ley. Y aunque este pasaje de Daniel 7:25 mayormente lo quieren acuñar, ¿verdad? O adecuar a el sábado, que también tiene que ver, porque el sábado es un evento que se da en el tiempo, pero cuando dice que tratará de cambiar los tiempos, no solamente es que iba a cambiar el sábado, no, era que iba a cambiar el cuadro profético, iba a cambiar el programa de Dios, iba a cambiar ese calendario profético que Dios tiene para que sus hijos se den cuenta en qué punto de la historia están. Eso iba a ser el cuerno pequeño y lo ha logrado y yo se lo voy a demostrar. Vamos a leer otro texto más
que se halla en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 y 2, donde allí el apóstol Pablo enfatiza. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ahí está la palabra sazones, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice Pablo. Usted no tiene necesidad de eso. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No voy a entrar en detalle, ya eso sería objeto de otro tema. ¿A qué se refiere cuando dice como ladrón en la noche? No se refiere aquí Pablo en ninguna circunstancia a la segunda venida de Cristo. No. Lo que va a venir como ladrón en la noche, le voy a dar una pincelada, va a ser el cierre de la gracia. Eso va a ser lo que va a venir como ladrón en la noche. Porque cuando Cristo venga, todo ojo le verá y será como el relámpago. Entonces no será una sorpresa para nadie. No será como ladrón. El ladrón sorprende. Aquí se está refiriendo, lógicamente, a el cierre de la gracia. Pero bien, vamos a seguir con nuestro tema. Aquí lo que queremos ver es que Pablo dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces Pablo vuelve y enfatiza que el tiempo no compete a nosotros descifrarlo. Ahora, ¿qué es lo que nos compete? Estar atento a los eventos, a los acontecimientos, pero no al tiempo, a establecer un tiempo específico. La hermana de White dice que desde 1844 para acá no hay una profecía de tiempo, ¿verdad? Específico. El periodo más largo fue el de las 2300 tardes y mañanas, que alcanzó hasta 1844. Eso lo dice el conflicto. Cualquier predicador y cualquier lector sabrá que eso es claro lo que estoy diciendo. Entonces no podemos establecer fecha, porque hacerlo es ponerse en la misma condición de lo que hizo el cuerno pequeño. Bien, vamos a seguir avanzando. Viene otra pregunta. Me gusta hacer preguntas a los temas para que aprendamos. ¿Sabían ustedes que el primer cuerno pequeño fue Nabucodonosor? Y Nabucodonosor hizo lo mismo que hizo el papado. ¿Cómo así, Sandy? Claro que sí. Nabucodonosor trató de cambiar el tiempo, trató de cambiar el cuadro profético, trató de cambiar, amados hermanos, el calendario de Dios. ¿Cómo lo hizo? Vamos a verlo en Daniel 3, versículo 7. Cuando él mandó a erigir una estatua, notemos cómo Nabucodonosor trató de cambiar el tiempo, trató de cambiar el programa profético de Dios, trató de cambiar el calendario profético de Dios. Dice, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro, ojo con eso, de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿De qué fue la estatua? De oro. Déjame decirte un detalle interesante. Aquí en Daniel capítulo 3, versículo 7, está haciendo un panorama de lo que sucedía al sonar, o lo que debía suceder al sonar esos instrumentos musicales, que todo el mundo debía postrarse ante la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido, había levantado. Ahora, esa estatua, déjame decirte, según los historiadores y los comentarios bíblicos, fue la misma estatua que el rey Nabucodonosor vio en el sueño de Daniel capítulo 2. Pero aquí hay un detalle. Usted diría, ¿qué tiene esto que ver, Daniel 3, 7, con que Nabucodonosor quiso cambiar los tiempos, quiso cambiar el calendario profético de Dios? Claro que sí, porque la estatua de Daniel capítulo 2 era de diferentes metales. Sin embargo, aquí en Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor, queriendo ser soberano, queriendo dominar el tiempo, la mandó a hacer toda de oro. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué representaba el oro, que era la cabeza? El reinado de Babilonia, que era emperado o dominado por Nabucodonosor. Y al Nabucodonosor mandar a hacer una estatua completa de oro, lo que estaba diciendo era, a mí no me va a dominar los medos y los persias, no me van a dominar Grecia, a mí nadie me va a tumbar, yo seré soberano, yo seré oro puro. Yo seré un Dios, en otra palabra. Es decir, estaba cambiando de ese modo el panorama profético. Vamos a ver la otra estatua que era la misma del sueño, para que ustedes vean y puedan entender. Oro a Dios para que Dios les dé a entender lo que estoy diciendo. En Daniel capítulo 2, miremos entonces la estatua que el rey Nabucodonosor soñó, que era de diferentes metales, y como todos sabemos, cada metal representaba un reino. Dice en Daniel capítulo 2, versículo 45, de la manera que viste,
que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó, ahora viene, el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Notamos aquí, hermanos queridos, que esta estatua de Daniel capítulo 2 estaba conformada de diferentes metales. La cabeza de oro que representaba, repito, a Babilonia con Nabucodonosor. Los brazos y el pecho de bronce, de plata, perdón, que representaban a los medos y los persas. Luego el vientre de bronce, que representaba a Grecia bajo el mando de Alejandro Magno. Y luego la parte de los pies, ¿verdad? Hierro mezclada con barro. Todos esos metales representaban diferentes reinos que se iban sucediendo uno tras otro. Pero ¿qué ocurrió? Nabucodonosor, como quería que el reino fuera perpetuo para él, entonces cambió el panorama profético y mandó a erigir una estatua de oro para que la gente lo adorase, que es la que encontramos en Daniel 3:7. De modo que al mandar a hacer la estatua completa de oro, lo que él estaba diciendo en otras palabras era: aquí no va a dominar la plata, que es Medo-Persia. Aquí no va a dominar el bronce, que es Grecia. Y Roma tampoco va a dominar. Aquí el único que va a dominar soy yo, porque yo soy un Dios. Y de ese modo estaba cambiando el cuadro profético de Dios, el calendario profético, porque todos esos reinos se iban sucediendo uno tras otro por la voluntad misma de Dios. Espero darme a entender. Entonces, hemos visto aquí hasta ahora, amados hermanos, que el primer cuerno pequeño fue Nabucodonosor, que intentó cambiar los tiempos, amados hermanos, pero no pudo, porque los tiempos están en las manos de Dios. Ahora quiero que nos dirijamos al Nuevo Testamento, esta vez a Lucas capítulo 1 y el versículo 20. Dice allí: y ahora quedará mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Y ahora ojo con lo que viene: por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahí está la palabra tiempo. Está hablando de Zacarías, ¿verdad? Cuando no creyó que tendría su hijo Juan el Bautista, y entonces el ángel le dijo: ahora tú quedarás mudo por no creer mis palabras, que eran la palabra de Jehová. Porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Déjame decirte, amados hermanos, que aunque ha habido un aparente letargo, ha habido una aparente demora, todo lo que Dios dijo en su palabra se va a cumplir a su tiempo, amado hermano. Esperemos con paciencia. Esperemos. No pongamos fecha. Bajo ninguna circunstancia, esperemos y estemos atentos a los acontecimientos, pero no establezcamos un periodo exacto de fechas, porque es prohibido por la palabra de Dios. Hacer eso es hacer lo mismo que hizo el cuerno pequeño. Hacer eso es cambiar los tiempos que Dios ha fijado en su sola potestad. Ahora vamos a Romanos capítulo 13 y el versículo 11, donde allí se establece lo que tú y yo tenemos que hacer. No establecer fechas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Levantarnos del sueño. La Biblia dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ese es el papel tuyo y mío, levantarnos. No estar poniendo fecha. En el 2031. Por ahí hay muchos ministerios diciendo que Cristo viene en el 2031. Eso no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Otros dicen que viene en el 2027. Tengo un tema completo ahí acerca de los 6,000 años. Es cierto, a Satanás se le dieron 6,000 años, ¿verdad? Y estamos muy cerca, según el calendario caraíta, estamos muy cerca del cumplimiento de esos 6,000 años. No se han cumplido, estamos muy cerca. Pero hay una serie de eventos que tienen que cumplirse, de profecías, como ya lo hemos visto en otro mensaje, que tienen que cumplirse, amados hermanos. El papel tuyo y mío es de estar preparado, consagrando nuestra vida a Dios, santificando nuestra vida y ayudando a otros a que se santifiquen mediante la verdad presente. Conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si tú te bautizaste en el año 1993, ahora Cristo está más cerca de cuando tú te bautizaste.
Eso es lo que tenemos que hacer, vivir un día a la vez, vivir un día en santidad, estar en armonía con el vecino, con la familia, con la esposa, con los hijos, con el hermano, ¿verdad? Consagrando nuestra vida, nuestro ser a Dios, pero no establecer fecha, porque eso no está de acuerdo al principio bíblico. Bien, entonces viene la pregunta, nuevamente, otra pregunta. ¿Sabían ustedes que los jesuitas crearon dos escuelas de interpretación profética muy contraria al calendario de Dios? Los jesuitas, amados hermanos, ellos crearon dos escuelas de interpretación profética. ¿Cuáles son, Sandy, esas dos escuelas? Vamos a verla aquí en plenitud, amado hermano, para que nos demos cuenta que tristemente muchos ministros y catedráticos han estudiado con profesores jesuitas y traen esa filosofía, y muchas veces esa filosofía penetra a nuestro pueblo tristemente. Amados hermanos, ¿cuáles fueron esas dos escuelas? Bueno, hay tres escuelas de interpretación profética, que son la historicista, que es por la cual nosotros nos regimos, la mayoría de los eruditos adventistas. Hay otros que no, pero la mayoría se rigen por el método de interpretación historicista. Pero hay dos escuelas de interpretación profética que la crearon los jesuitas, y lo vamos a ver, lo vamos a demostrar, que fue la preterista y la futurista. La preterista pone todos los periodos proféticos en el pasado. Todos los periodos. Miren cómo el diablo lleva al ser humano a un extremo. Mientras que la preterista pone todos los periodos proféticos en el pasado, la futurista pone todo el cumplimiento profético en el futuro. Amados hermanos, y eso lo vamos a ver, esas dos escuelas, tanto la preterista como la futurista, fueron creadas por los jesuitas. Y lo triste del caso es que hay muchos pastores adventistas y muchos catedráticos eruditos que han sido influenciados por estas escuelas preterista y futurista. Así que, amados hermanos, nosotros nos regimos por el método de interpretación historicista. Vamos a ver entonces quiénes fueron los promotores de estas escuelas, tanto la preterista como la futurista, los promotores principales. ¿Quiénes fueron? Es importante que usted lo sepa para que usted no se deje engañar. Amados hermanos, hubo un sacerdote llamado Luis de Alcázar. Este sacerdote se hizo sacerdote en el año 1578 e ingresó en la Compañía de Jesús en el 1569. Qué interesante que cerca de cuando se hizo la Reforma Protestante, la reforma más grande que hubo en la historia, cerca de esa misma fecha se levantaron dos hombres. Uno de ellos fue Luis Alcázar. ¿Y con qué objetivo? Con derrumbar todo lo que los reformadores hicieron. Por eso dice Daniel 7:25, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, el Papa de ese entonces utilizó a Luis Alcázar y a otro hombre que yo le voy a mencionar para crear estas dos escuelas, la preterista y la futurista. ¿Qué hizo este hombre, Luis Alcázar? Bueno, este hombre escribió un libro llamado Investigación Arcania. Hizo un comentario de Apocalipsis, y en ese comentario, que luego fue publicado después de su muerte, él presentó allí que las visiones del apóstol Juan, la visión del apóstol Juan allá en la isla de Patmos, todas se extendían hacia el pasado. ¿Qué creía este hombre? Este hombre creía varias enseñanzas muy falsas, y muchos contemporáneos suyos cayeron en su trampa. Así que para esa misma época se levantaron falsos maestros enseñando el preterismo, que todas las interpretaciones proféticas, tanto de Daniel como de Apocalipsis, estaban en el pasado. Luego se levantó un hombre, vamos a volver a Luis Alcázar dentro de un momento para que ustedes vean lo que él creía. Pero se levantó un hombre llamado Porfirio, y Porfirio le escribió una carta a Tertuliano
para convencer a Tertuliano de que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes. Ustedes saben, lo que no saben la historia, les voy a decir brevemente. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes entró en el templo con un cerdo y lo sacrificó y profanó el templo. Entonces, ¿qué hizo Porfirio? Porfirio envió una carta a Tertuliano. Tertuliano era uno de los padres de la iglesia, para convencerlo de que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes por lo que Antíoco Epífanes había hecho en el templo. Pero Tertuliano rechazó esa interpretación porque él creía que el cuerno pequeño estaba en el futuro. Fíjate, algunos de los padres de la iglesia creían también de que el cuerno pequeño estaba en el futuro. Claro, para ese entonces cabía pensar eso. Ahora viene. ¿Qué creía Luis de Alcázar? Luis de Alcázar tenía varias creencias que eran contrarias totalmente a la palabra de Dios. ¿Cuál era la posición de él? Él decía que los 3 años y medio son literales. Y es impresionante cómo yo he escuchado predicadores que creen que los 3 años y medio que se mencionan en Daniel capítulo 7, tiempo y la mitad de un tiempo, creen que son literales también. La mayoría del mundo evangélico cree que esos 3 años son literales y creen más. Todo eso fue originado por Luis de Alcázar. ¿Qué más cree este hombre? Él cree que el templo de Jerusalén es literal. Amados hermanos, él cree que se ha de levantar un tercer templo. Bueno, ya eso lo estamos viendo, amados hermanos, pero él cree que allí se va a sentar el anticristo y va a subyugar a los judíos por 3 años y medio literales. Todo eso lo enseñaba Luis Alcázar en su comentario de Apocalipsis. ¿Qué más creía? Él creía que la bestia que se registra en Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia que sube del mar, él creía que esa bestia era Nerón. Y sabemos que Nerón era un hombre bien malo por las maldades que hizo, pero las características y los principios bíblicos no encajan con Nerón. Encajan con el hombre de pecado registrado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pero Luis de Alcázar en su libro enseñaba eso, que Nerón era la bestia. También este hombre enseñaba que la abominación desoladora era lo que Antíoco Epífanes había hecho en el templo, que sacrificó un cerdo. Todas esas falsedades las enseñaba Luis de Alcázar en su comentario de Apocalipsis. Y lo triste es que la mayoría de sus contemporáneos fueron influenciados por estas enseñanzas falsas, hasta llegar hoy día a convertirse en la gran masa del gran mundo evangélico. Usted le pregunta a un evangélico, ¿quién es el anticristo? Ellos te van a contestar, el anticristo se va a sentar en el tercer templo allá en Israel, en Jerusalén. Eso es lo que creen. Y durante 3 años y medio va a gobernar, y en esos 3 años y medio la iglesia va a ser raptada. De ahí que viene el rapto secreto. Eso creen los evangélicos. Pero cuando nosotros le echamos un vistazo a la profecía con el panorama profético, con la cronología perfecta, nos damos cuenta de que los principios de la interpretación profética no se adecúan a Antíoco Epífanes. Amados hermanos, todo eso lo enseñaba Luis de Alcázar en su comentario en su libro. Y nosotros sabemos que tiempo y la mitad de un tiempo de Daniel capítulo 7 y de Apocalipsis 13 y de Apocalipsis 17, nosotros sabemos por el método de interpretación historicista, sabemos que ese periodo fue una época de persecución que comenzó en el 538 y terminó en el 1798, donde se cumplía en ese lazo de tiempo 1260 años de persecución. Eso todo cristiano debe saberlo. Pero es triste que hoy se está redefiniendo el método interpretativo de las profecías. Y para eso que preparamos estos materiales, para que tú puedas tener una base sólida de un método interpretativo historicista. Amados hermanos, todo eso lo creía Luis de Alcázar. Ahora, ¿sabían ustedes, amados hermanos? ¿Sabían ustedes que dentro de nuestra iglesia hay escritores y ministros presteristas? ¿Lo sabían ustedes? Estos escritores y ministros ponen las profecías del tiempo del fin en el pasado. Muchos pastores han estudiado con jesuitas y el resultado es
el preterismo y el futurismo. Si usted escucha a una persona predicando en su iglesia, aunque sea un pastor de alta envergadura, poniendo la profecía todas en el pasado o en el futuro, téngale miedo a esa persona. Porque nuestro método de interpretación tiene que ser historicista, para que le demos una interpretación correcta a los lazos de tiempo y evento que Dios ha puesto en su sola potestad. Otro hombre que se levantó fue Francisco Rivera. ¿Qué hizo Francisco Rivera? Francisco Rivera fue uno de los que creó una escuela de jesuita, y este era todo lo contrario de Luis Alcázar. Entonces lo que promovía era el futurismo, la escuela futurista de los jesuitas. Escribió un comentario de 500 páginas sobre el libro de Apocalipsis en el año 1590. ¿Y qué enseñaba él? Algunas de sus enseñanzas que se mencionan en Apocalipsis es que él cree que el templo que se menciona en Apocalipsis 11 era el templo judío. Cuando Juan dice, vi una puerta abierta, él creía que era el templo judío literalmente. Y sabemos nosotros que cuando Juan ve la puerta abierta, Juan está viendo la puerta que Cristo abrió en el año 1844, la puerta del lugar santísimo. ¿Qué más creía? Él creía que el anticristo estaba en el futuro. Es todo lo contrario. También creía que el anticristo se va a sentar en el templo reconstruido de Jerusalén y va a oprimir a los judíos literalmente por 3 años y medio. Eso creía Francisco Rivera, que era un promotor del futurismo y creó una escuela de jesuitas. Amados hermanos, estos dos personajes que yo le he presentado, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 lo utilizó para tergiversar el calendario profético de Dios. Por eso Daniel capítulo 7 dice, tratará en cambiar los tiempos y la ley. Ya hemos visto lo que hizo con el sábado. Sacó el mandamiento sacó el mandamiento del sábado, ¿verdad? Y puso otro mandamiento allí. Santificar la fiesta. Del catecismo, que esa es la palabra que estoy buscando. Ya eso lo hemos visto. Pero en cuanto al tiempo, déjame decirte que la inmensa mayoría está engañada. Estamos preparando un tema completo sobre lo que es el calendario gregoriano. Usted no se lo puede perder. Porque cuando dice tratará en cambiar los tiempos y la ley, se refiere, amados hermanos, a que iba a tergiversar todo lo que tiene que ver con el tiempo para que la gente esté confusa, para que la gente no se dé cuenta en qué punto de la historia están los eventos proféticos. Y claro, la palabra de Dios dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y ese es un objetivo del cuerno pequeño. Y repito, utilizó tanto a Luis de Alcázar, que era preterista, como a Francisco Rivera, que tenían enseñanza muy contraria a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que agarrar las profecías y con ayuda de Dios poder descifrarla conforme aún así dice Jehová. Ahora viene otra pregunta. ¿Quiénes son los que comprenderán el calendario profético de Dios? Porque hay una promesa en la Biblia. Va a haber personas que van a comprender las profecías. ¿Quiénes son esos? Vamos entonces a Daniel. Vamos primeramente a leer una declaración de eventos de los últimos días y luego vamos a ir a otros textos más. A ver esta pregunta. Vamos a ver esta pregunta. ¿Quiénes son los que van a comprender las profecías o el calendario profético? Porque hay un grupo que no lo va a comprender. ¿Quiénes son? Vamos a verlo. Mira lo que dice aquí la mensajera del Señor en eventos de los últimos días en la página 15. Mira lo que dice. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios. Un momentito. Vamos a pararnos aquí. Tremenda declaración. ¿Quiénes? Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿está Sandy bajo el control de Dios? ¿O estoy bajo el control de una dirigencia eclesiástica? ¿Está Sandy bajo el control de Dios? ¿O estoy bajo el control de mis emociones?
¿estoy bajo el control de Dios o estoy bajo el control de lo que dicen la inmensa mayoría? No, aquí dice claramente aquellos que se coloquen bajo el control de Dios. ¿O estás tú bajo el control del celular? ¿Bajo el control del vicio? ¿Bajo el control de un pecado? No, aquí dice aquellos que se coloquen bajo el control de Dios. No los que se coloquen bajo el control del apetito. Hay mucha gente que no entiende la verdad presente, dice la mensajera, por su apetito desenfrenado en todo lo que atañe al comer, al vestir, al beber. Amados hermanos, ¿y para qué se van a colocar bajo el control de Dios? Para ser guiados por Él. ¿Por quién es que debemos ser guiados? Por Él, a través de su Santo Espíritu. Ese grupo es el que va a entender el calendario profético de Dios. Número 1, lo que se dejen controlar por Dios. Y número 2, lo que se dejen guiar por Dios. Dice, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Tremendo. Entonces tenemos aquí dos detalles muy interesantes. Primero, lo que se coloquen bajo el control de Dios y lo que se dejen guiar por Él captarán el lazo continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Amado, aquellos que consagren su vida a Dios fielmente, le sean fiel en escudriñar su palabra, en vivirla, en enseñarla a otros, eso van a captar, dice aquí, el paso continuo de los eventos que Dios ha dispuesto que ocurran. A través de toda la historia del registro bíblico hemos visto que Dios siempre se ha preocupado porque sus hijos tengan el espíritu de profecía, tengan la profecía para que se den cuenta cómo va el mundo. Pero hay muchos que prefieren perder el tiempo en otras cosas. Tenemos que someternos bajo el control de Dios para poder ser guiados por Él y así captar el paso continuo de los eventos proféticos. Amados hermanos, ¿quieres tú eso? Mira lo que dice la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué Espíritu Santo está siendo guiado? ¿Por qué Espíritu yo estoy siendo guiado? Dice aquí que si yo soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces soy hijo de Dios y Dios me va a mostrar el paso continuo de los acontecimientos que Él ha dispuesto que ocurran. ¿Quiénes son, amados hermanos, entonces? ¿Quiénes son los que van a comprender el calendario profético de Dios? La palabra lo dice. Viajemos a Daniel capítulo 12. Y de paso quiero decirte que Daniel capítulo 12 está en el contexto del tiempo del fin, cuando Miguel se levante. ¿Qué dice Daniel capítulo 12? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ahora miren lo que dice. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá. ¿Qué va a ocurrir con los impíos? No va a entender. ¿Y qué es lo que no van a entender? Bueno, si ustedes comparan a Daniel capítulo 12, versículo 10, con Mateo 24, 37 y 38, en Mateo 24, ese texto no está en la presentación, pero déjame leértelo aquí en la Biblia. Mateo capítulo 24, déjame leértelo aquí en la Biblia. Mateo 24, vamos a leer varios versículos para que ustedes vean por qué. Y te voy a poner aquí en pantalla para que tú compares a Daniel 12, 10. Y tú vas a ver lo que dice Mateo 24 aquí, para que tú veas qué es lo que los impíos no entenderán. Mateo 24, 37 y 38. Dice así. Dice, vamos a leer 38 y 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ahora escuchen bien, el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que Noé entró en el arca. Y dice, y no entendieron. Yo te pregunto, ¿qué fue lo que no entendieron? ¿Qué fue lo que no entendieron? Daniel 12 te lo dice.
Lo que no entendieron era que el tiempo de gracia a ellos ya se le había terminado. Estaban perdidos y no lo sabían. Eso fue lo que no entendieron. Pues los impíos no sabrán cuando se termine el tiempo de gracia, pero los hijos de Dios lo sabrán. ¿Por qué? Porque aquí dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. El que sea limpio, siga siendo limpio. Eso es lo que está diciendo Daniel 12:10. Y ninguno de los impíos entenderá. ¿Qué es lo que no entenderá? Lo que dice Mateo 24, 38 y 39, que van a estar perdidos ya. Pero, aquí viene el pero los entendidos comprenderán. ¿Qué va a pasar con los entendidos? Comprenderán, amados. Los entendidos van a comprender en qué punto de la historia esté. Amados hermanos, usted y yo tenemos que estar preparados, escudriñando las escrituras como quien cava buscando un tesoro. No lea la Biblia superficialmente, profundice la palabra de Dios, órele al Señor para que Él le ayude a usted a comprender los tiempos en que estamos viviendo. Amados hermanos, entonces hemos visto que lo que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, 25 quiso cambiar en cuanto al tiempo fue el calendario profético de Dios. Amados hermanos, y utilizó a estos hombres que yo te he mencionado. Utilizó, amados hermanos, a Luis de Alcázar, claro, comandado por el Papa, y también utilizó a Francisco Rivera. Tanto el preterismo como el futurismo lo utilizó con los jesuitas para tergiversar la interpretación profética. Pero Dios tiene hombres fieles que siguen el método interpretativo fiel para que el pueblo sepa en qué punto de la historia nosotros nos encontramos. Amados, yo espero que tú entiendas. Te voy a regalar la diapositiva para que tú comprendas el calendario profético de Dios. Así que las diapositivas van a estar disponibles al número que aparece en pantalla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es mi deseo, mi anhelo de que tú te prepares y que empieces a escudriñar las Sagradas Escrituras y le dé una interpretación conforme a un escrito está, a la ley y al testimonio. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos en esta oportunidad porque sabemos que tú estás con nosotros. Bendice a nuestros amados hermanos que están orando, algunos por salud, otros para salir al campo, otros por sus hijos, por sus nietos. Señor, todos estamos orando, esperando la respuesta divina que sabemos que tú contestas. Porque tu palabra dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo y lo piden, en tu nombre tú lo harás. Pues te lo pedimos estos favores en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, amados hermanos, entonces compartan este mensaje con sus grupos de WhatsApp, con su grupo de iglesia y también recuerden, señores, cooperar con nuestro ministerio. Nuestros números están apareciendo ahí en pantalla. Recuerden nuestro canal secundario, Escuela de Profecías, que está aquí en la descripción del video. Usted vaya a la descripción, le da clic y va y se suscribe porque queremos que toda esta hermandad también esté allá en Escuela de Profecía. Gracias, un abrazo, le quiero a todos y si Dios lo permite nos encontraremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.